Mi nombre es Cintia Cedeño. Tengo el honor de poder ser parte de esta serie Legado 12, donde cada semana estamos aprendiendo acerca de los discípulos de Jesús. Hemos venido escuchando acerca de Pedro, la manera en cómo Dios lo llamó, la estabilidad que puso en él. Hemos aprendido de Judas Tadeo, lo importante que es vivir de acuerdo a la adoración. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de Tomás. En realidad, cuando yo empecé a estudiar y a conocer un poco más la historia de Tomás, cómo fue que él fue llamado por Jesús, de qué manera fue marcada su vida, su ministerio, yo dije, hay muchas cosas en las que me parezco a él y hay otras cosas que quisiera pues alcanzar y poder lograr dejarme formar como lo hizo él por Jesús. Yo llego a Inspira, a este lugar, más o menos a la edad de 17 años. Tengo ya casi 7 años desde que soy parte de esta casa. Ha sido mi única casa, ha sido mi única iglesia y realmente deseo que lo pueda hacer durante todo el tiempo. Fue a la edad de 17 años que Jesús me llama o que Jesús me trae hacia Él, y desde ese entonces cada una de las cosas que Él ha dicho que va a hacer con mi vida, al inicio parece como que eso no se va a cumplir, como que si será cierto que todo lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo y a través de mi vida se va a lograr, porque tú te pones a ver todas esas falencias que quizás tienes. Sin embargo, cuando Jesús llama a alguien, lo hace por las capacidades, por las virtudes que ha puesto dentro de su vida. Tomás fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Aproximadamente él fue llamado entre la edad de 30 a 34 años de edad. Y me encanta lo que significa el nombre de Tomás o lo que representa, ya que en la traducción el nombre de Tomás significa gemelo. Y no porque quizás Tomás tenía un hermano que se parecía a él, sino más bien porque la manera en cómo se desarrolla el ministerio de Tomás, la gente decía que no había casi nada de diferencia entre el ministerio de Tomás y el ministerio de Jesús. Las señales, milagros, maravillas que Jesús hacía eran vistos dentro del ministerio de Tomás y aún mayores. La gente se asombraba y comentaba y decía acerca de la tanta similitud que ellos dos tenían. Otros decían que no había casi diferencia entre ellos. Y me encanta la manera en cómo Tomás se desarrolla en su ministerio y las marcas que deja dentro de él. Algo que me gusta del legado que Tomás pudo dejar, o lo que hizo que el ministerio de Tomás y el de Jesús tuviese tanta similitud, es que Tomás no fue solo alguien que siguió a Jesús, sino que fue alguien que se convirtió en Jesús. La manera en cómo nosotros podemos dejar una marca, la manera en cómo tú puedes dejar una marca en tu familia, la manera en cómo tú puedes dejar una marca en el lugar que vives, en el lugar que quizás trabajas, en el lugar que tú compartes. No es solo que podamos seguir a Jesús y recibirle como Salvador, sino que realmente nuestra vida pueda ser puesta al servicio de Él, realmente convertirnos a Él. Alguien que deja un legado es porque se convirtió en Jesús y no solo le siguió. Por mucho tiempo, quizás has escuchado alguna vez de Tomás o alguien ha comentado acerca de él y se lo cataloga como alguien que era incrédulo, como alguien que no creía en Jesús, porque en esta parte de la Biblia la condición que él le pone a los discípulos de poder creer que el Señor había resucitado era si viera sus manos y las marcas en su costado. Sin embargo, al estudiar o al conocer un poco acerca de él, yo dije, wow, a Tomás no le hallé incredulidad por ningún lado, a Tomás no le hallé falta de fe por ningún lado.
todo lo contrario, admiro a este personaje o a este discípulo. Tomás era una persona completamente leal y valiente. Él amaba tanto a Jesús que estaba dispuesto a dar su vida por él. Y no como una frase repetida, como una respuesta que suena bonito, sino que realmente estaba dispuesto a poner, como dicen por ahí, el pecho para recibir las balas por Jesús. Y te das cuenta de esto, creo que la mayoría acá hemos escuchado acerca de Lázaro. Cuando Jesús va y resucita a Lázaro, antes de ir, los discípulos le decían a Jesús que era muy peligroso que fuese a ese lugar, porque el lugar donde estaba Lázaro ya enterrado era un lugar donde habían amenazado a Jesús, donde era muy probable que al entrar en ese lugar lo mataran, lo asesinaran. Entonces los discípulos dijeron: no, maestro, no puedes ir allá porque te van a matar. Trataban de persuadirlos. Al final del día ya está muerto, o sabes qué, mejor envía la palabra desde aquí y él puede ser sanado. Ya has hecho otros milagros como eso, solo con enviar la palabra y la gente se sana, la gente es libre. ¿Por qué no haces eso también en esta ocasión? Yo me imagino el diálogo que mantuvieron en ese momento. Sin embargo, en la Biblia dice que el único que en ese momento responde es Tomás y le dice: vamos a ese lugar, vamos contigo, y si tenemos que morir, morimos contigo. Eso no es un acto de valentía total. La única manera o el único parte en la que tú ves que Tomás supuestamente reacciona como alguien incrédulo es cuando quería ver las marcas de Jesús. Sin embargo, como leíamos en el versículo, dice que cuando Jesús resucitó, todos los discípulos estaban reunidos ahí, pero no estaba Tomás. Y no estaba porque quizás él no quería estar, sino porque llegó tarde. Todos los discípulos estaban reunidos cuando Jesús se les aparece, pero el único que no se encontraba ahí era él. Y no porque no creía en Jesús, no porque no le quería ver, sino porque había llegado tarde. Hay muchas veces en nuestras vidas en las que quizás te pones a pensar que si hubieses llegado a tiempo a un lugar, eso no hubiese ocurrido. O que si quizás hubieses tomado una decisión a tiempo, se hubiese evitado ese fracaso, hubieses evitado ese mal momento. Quizás la vida de alguien no hubiese sido destruida o lastimada por una acción de tu parte, o quizás tú no hubieses sido lastimado por la acción de alguien más. Yo creo que a la mayoría acá nos ha sucedido algo como eso. Es como cuando tú vienes y recibes a Jesús y en ese momento tú dices: si tan solo lo hubiese conocido antes. No sé si les ha pasado o han pensado o han reaccionado de esa manera. Yo sí. Si tan solo hubiese conocido a Jesús antes, si tan solo lo hubiese escuchado, si tan solo hubiese aceptado la primera invitación que me hicieron para venir a iglesia y no quizás la número 10 o la invitación número 20, muchas cosas se hubiesen evitado en tu familia, en tu vida, si tan solo llegásemos a tiempo. Y hay momentos en los que Jesús nos hace un llamado, en el que Jesús llama a tu vida, no necesariamente para ser salvo, porque quizás ya tienes la salvación, pero quizás ha estado tratando con tu vida en áreas que Él quiere que puedas rendir, en cosas que Él te ha dicho que tienes que entregar, en cosas de tu corazón que quizás debes sanar, debes soltar, y hasta ahora no lo hacemos, o hasta ahora no lo haces. Cuando nosotros no tomamos una decisión a tiempo, luego queremos venir y echarle la culpa a Dios. Tomás en ese momento no podía echarle la culpa a los discípulos, no podía echarle la culpa a Jesús por no haber estado en esa primera vez que Él se presentó, porque era Él el que había llegado tarde. Sin embargo, en medio de todas esas dificultades o en medio de todas esas situaciones que tú puedas vivir,
aunque quizás la decisión no haya sido a tiempo, tanto es el amor de Dios, tanto es el llamado, tanto es el propósito que Él tiene contigo, que está dispuesto a poderte dar una nueva oportunidad. Nosotros lo que nos corresponde hacer es reconocer delante de Él que necesitamos que nos ayude, que necesitamos que nos vuelva a levantar. Y algo que conmovió mucho mi corazón fue en versículos anteriores, más o menos el versículo 22, donde dice, ok, Jesús se aparece resucitado, pero en el versículo 22 dice que Jesús sopló del Espíritu Santo sobre cada uno de los que estaban ahí. Y yo dije, wow, por tanto tiempo Jesús les había enseñado acerca de la promesa del Espíritu Santo, que no íbamos a estar solos, que siempre había alguien que te iba a acompañar, que te iba a poder levantar, que iba a consolarte en momentos de angustia, que iba a ayudar tu fe en momentos de flaqueza. Y justo cuando Jesús trae el cumplimiento de esa promesa, Tomás no estaba. Se perdió esa primera ocasión, esa primera vez de recibir o conocer a la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos tomado decisiones que hacen que nos perdamos un encuentro con Él, que han provocado que te pierdas de un momento de pasar en intimidad con el Espíritu de Dios? ¿Cuántas cosas no podemos perder simplemente por no llegar a tiempo o simplemente por no escuchar la voz de Dios? Hay ocasiones en que como seres humanos reaccionamos en esa parte como lo hizo Tomás: ver para creer, porque como personas muchas veces queremos tener el control de todas las cosas. Yo cuando recién empezaba a conocer a Jesús, yo era alguien que literalmente quería tener el control de todas las cosas, porque si no sentía que eso iba a salir mal, que eso iba a fracasar, que no iba a estar bien. En casa crees tener la razón, en tu trabajo crees que tú tienes la razón y el jefe es el que está equivocado, es el que está loco, ¿verdad? Yo era al inicio de esa manera. Sin embargo, cuando tú empiezas a conocer a Jesús, hay muchas cosas que vas a tener que doblegar. Hay milagros que quizás nosotros mismos detenemos o hacemos que no pasen simplemente porque no doblegas una área de tu vida. Tomás, en ese momento que él dice, yo necesito ver para creer, necesito ver las manos, necesito ver el costado de él, no lo hacía porque era incrédulo. Tomás amaba tanto a Jesús y estaba tan conmovido y lleno de ese dolor de saber que la última vez que vio a la persona que amaba, la persona que le enseñó acerca de un evangelio de poder, que les enseñó tantas cosas acerca del reino de Dios, la última vez que lo vio fue cuando estaba muriendo en una cruz y no pudo hacer nada. Tomás nunca dijo, yo necesito ver a Jesús para creer que Él está vivo. Tomás dijo, necesito ver las marcas de Jesús para saber que lo que Él nos dijo acerca de la asignación y el llamado que tiene para con nosotros, entonces sí se va a cumplir. Tomás era alguien que amaba tanto el evangelio. Era alguien que estaba totalmente dispuesto a poner su propia vida a causa de todo lo que Jesús les había estado enseñando por tanto tiempo. Tomás creía que Jesús había resucitado, pero él necesitaba ver y entender que ese sacrificio sí iba a tener continuidad, que sí se iba a cumplir, que lo que les había dicho que iba a hacer con ellos y con nosotros y con toda la humanidad, entonces sí iba a ser real. No hay incredulidad en eso. Había una necesidad en el corazón de Tomás de poder ver realizado ese llamado y que las personas que iban a vivir o a existir los años siguientes iban a poder disfrutar de lo que ellos estaban disfrutando, de la compañía que él había estado disfrutando por tanto tiempo. Hubo un momento en el que ya hace algunas semanas o meses
atrás, en el que estaba orando a Dios, disfrutando, muy bonito, un tiempo con Él. Recuerdo que estaba en la sala de mi casa, era de noche y yo estaba orando y no le estaba pidiendo nada a Dios. Son esos momentos en los que simplemente quieres disfrutar de su presencia. Y en ese instante oigo claramente la voz de Dios donde me dice: Cintia, hasta donde tú creas, yo haré. Y yo en ese momento realmente golpeó mucho mi corazón y lo marcó de tal manera que hasta el día de hoy puedo recordar eso. Hay muchas cosas que Dios te puede decir, pero hay unas como que te marcan más y las memorizas y las tienes constantemente guardadas en tu corazón. Pues esa fue una de ellas. Y cada vez que nosotros vamos y nos acercamos a Dios, hay momentos en los que le pedimos algo a nuestra manera. Hay momentos quizás en los que has hecho oraciones condicionadas a Dios. Señor, si tú no me respondes de esta manera, si no me respondes así, color verde, morado, gris, si no están esos colores, entonces yo no hago, entonces yo no camino, entonces yo no creo. Y en ese momento es señal de que nuestra fe está siendo tambaleada. Y hay veces que la gente se alegra. Yo he escuchado, dicen: no, es que yo le dije a Dios que tenía que responderme así, 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 1, 2, 3, 5. Si llegaba al 6, no es. Y Él me respondió y se alegran porque Jesús les respondió de esa manera, porque hubo respuesta a su oración. Y dicen: no, es que así es como yo me manejo con Dios, así es como Él y yo nos entendemos. Cuando lo que tú estás haciendo en ese momento es una oración condicionada, y si Dios te responde, no es porque tú le pusiste cláusulas, es por la misericordia, es por el amor, es por el propósito que Él tiene con tu vida y que no quiere que te pierdas. Hay gente que se siente feliz cuando condiciona a Dios y Dios responde. Sacamos pecho y decimos: no, es que sí me respondió. Así no se le sacan milagros a Dios. Así no se le sacan respuestas al Señor. Él dijo que todo lo que pidas orando, creyendo, entonces lo vas a recibir. No dijo que todo lo que pidas orando con tus condiciones y a tu manera lo vas a recibir. Y si hasta ahora lo has recibido, pues guarda en tu mente y en tu corazón que es por causa de la misericordia de Dios, para que no te pierdas. Pero no fue por causa de tu fe. Fue por causa muchas veces de tu afán, de tu desesperación, de tu ansiedad, y por el amor que Él siente por cada uno de nosotros es que pudo responder. La desesperación y la necesidad que tenía Tomás al momento de decir eso es saber que el evangelio tenía continuidad, que realmente se iba a cumplir, que ese sacrificio o esas lágrimas que derramó Jesús y las lágrimas de amor que derramó Tomás iban a verse realizadas. Tomás era alguien que tenía convicción en su corazón del Jesús al que había decidido seguir y de la palabra que Él les había enseñado por tanto tiempo. Él tenía claro el llamado y lo que Dios quería hacer con su vida, el lugar al que iba a desarrollar su ministerio, el lugar en el que iba a estar predicando. Él quería estar seguro que los enfermos se iban a sanar, que la gente iba a poder ser liberada realmente. No fue incredulidad, fue necesidad de saber que el evangelio de poder sí se iba a extender. Cada vez que tú le vayas a poner un desafío a Dios, procura que no sea por afán, por ansiedad, sino porque sea que realmente estás convencido en tu corazón que lo que está escrito en su palabra se va a cumplir sobre tu vida. Que no podamos volver a desafiar a Dios de esa manera. Si algo yo aprendí de Tomás es tener claro que cada uno de nosotros debemos creer constantemente el llamado que Dios tiene. Les decía que Él me dijo: Cintia, hasta donde tú creas yo voy a hacer. Y recordaba cuando hacía este bosquejo
Y ya fue hace mucho tiempo en realidad atrás. Y habían ciertas cosas que Dios ha prometido a mi vida y a mi familia, o que quizás están, o que ha hablado a través de sus profetas, o que hay promesas que están escritas en la Biblia, y de alguna manera hay cosas que quizás a veces la ponía en telas de dudas. Sin embargo, cuando Dios viene y confronta tu corazón de esa manera, hace que tu fe se pueda estabilizar mucho más. Desde ese entonces he procurado cuidar la fe que hay dentro de mí. Como iglesia, o como aquellos a los que Dios ha llamado, porque Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, sin importar cuántas virtudes o cuántas debilidades tengas, es por la razón de que su evangelio se sigue extendiendo, que las promesas de Dios por las cuales se sacrificó Jesús realmente hallen cumplimiento en tu vida. Pero para ver todo eso posible es necesario que nosotros podamos doblegar todas esas cosas que Dios viene insistiendo que sueltes, que hagas o que dejes de hacer, para que tu fe y esos milagros y esas oraciones que has venido por meses, días, semanas, años, el servicio que le has dado hasta ahora a Dios, esas oraciones realmente sean respondidas. Cada vez que tú sueltas algo y le entregas algo a Dios, tu fe se hace mucho más sólida. Y entonces les vamos a poder sacar o ver o ser testigos de los milagros de Jesús para tu vida. Después de esa primera vez que Jesús se les aparece resucitado, no estaba Tomás. Dice la Biblia que él vuelve a aparecer 8 días después. Vuelve a tratar con ellos, y en esta ocasión estaba Tomás ahí. Yo me imagino y yo me preguntaba qué habrá estado haciendo Jesús durante esos 8 días. E inmediatamente venía a mi versículo esa promesa que dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, y que Jesús es nuestro intercesor, que Él vive constantemente orando por cada uno de nosotros, que vive orando por tu vida. Y en esos 8 días yo me imagino que Jesús no dejó de clamar delante del Padre por la vida de Tomás, por la vida de cada uno de esos discípulos, para que la próxima vez que Él se les apareciera, todos estuviesen reunidos, todos realmente estuviesen en ese lugar, y de esa manera poder tratar con ellos y darles a conocer el plan. De esa manera cada uno de ellos pudieran confiar completamente que el evangelio tenía continuidad. Y me encanta que el número 8 lo conversaba con uno de los chicos del equipo de 12, y el número 8 representa o significa un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva vida de servicio, una ofrenda perfecta, una vida de disposición. Lo que Jesús había estado orando por ellos en esos 8 días era que sus vidas realmente pudieran estar dispuestas a Él. Es que se marcara un nuevo tiempo para cada uno de ellos. Es que realmente ellos puedan ser esa ofrenda de sacrificio al servicio del evangelio. Y yo me sorprendí cuando leía esto. Para los que conocen a Suelen, cuando nos dijeron sobre la serie de Legado 12 y que nosotros íbamos a estar llevando ciertos temas de los discípulos, ciertas enseñanzas, yo inmediatamente empecé a preguntarle a Dios, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué hago? Ayúdame a leer, ayúdame a investigar bien. Y en ese momento, o en una de esas ocasiones que le hacía esas preguntas a Dios, Él me decía: traigo un nuevo comienzo para cada una de las personas que van a estar escuchando ese mensaje. Y realmente yo me sorprendí cuando en estos días leía sobre la representación del número 8, porque significa exactamente eso: un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. No sé cuántas veces Dios ha estado insistiendo contigo en que tienes algo que hacer. Hay
quizás promesas que tú dices siguen estancadas, siguen retenidas. Quizás hay cosas que tú dices, bueno, yo no sé si mi servicio es correcto a Dios. Sin embargo, la promesa de Dios es que Él trae un nuevo comienzo, trae una nueva oportunidad para ti. Y no solo para ti, sino para todo cuanto tú representes, tu familia, tu trabajo, tu vida completa. En estos días los pastores conversaban con nosotros y nos enseñaban acerca de cómo Dios ha estado hablando de que trae cumplimiento a la vida a la iglesia, a las familias de esta casa. Y entonces cuando yo leía sobre esto, yo, wow, cómo todo va de la mano, cómo todo coincide. Un nuevo comienzo pues es el cumplimiento de algo que Dios ha prometido para tu vida. Dice acá, en el momento que Jesús desafía a Tomás a que lo toque, su corazón se rinde y reconoce que su Señor ha resucitado, que su Dios es verdadero, que tenía un llamado al cual responder, al cual realizar. Y en este momento Tomás hace la más grande confesión y reconocimiento. Dice que cuando Jesús le dice, bueno, Tomás, aquí están mis marcas, tócalas, mete las manos ahí, la respuesta de Tomás no fue que se lanzó a tocarlo. La respuesta de Tomás en ese momento fue, Señor mío y Dios mío. Volvió a afirmar esa fe y a procurar que esa convicción en su corazón pueda ser mucho mayor, porque entonces sabía que la próxima vez que ellos salieran iban a ser enviados a extender ese evangelio para cada persona donde ellos fuesen. Así viene a ser que el más dudoso aparentemente de la resurrección de Jesús pronuncia la mayor confesión del Señor, que resucitó de la muerte. Cada vez que venga un pensamiento de duda, cada vez que venga un pensamiento de ¿será que se cumple o no lo que Dios tiene conmigo? ¿Será que se cumple esa promesa? ¿Será que se cumple esa profecía? La confesión que tiene que salir de tu boca no tiene que ir de acuerdo a tu mente, tiene que ir de acuerdo a lo que tú has decidido creer y escuchar y que ha venido a tu corazón y a tus oídos por mucho tiempo. La confesión de tu boca es volver a reconocer que Él es tu Señor, que Él es tu Dios, y que si Él te llamó, que si Él te prometió, entonces lo va a cumplir, entonces se va a realizar. Que la próxima vez que cada uno de nosotros queramos orar a Dios, lo hagamos con esa verdad en tu corazón. Y es así, iglesia, que vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en la vida de cada uno de nosotros. La manera, esto sí, bueno, siempre digo, esto marcó, esto me gustó, pero es que la verdad yo admiré a Tomás y me gusta mucho la manera en cómo Tomás muere. Una vez que Jesús los comisionó, los empoderó de tal manera, fueron enviados cada uno a ciertos lugares donde se desarrolló su ministerio. Y el ministerio del apóstol Tomás se desarrolla en la India. Dice la historia que aproximadamente él muere a la edad de 72 años. Y en ese lugar de la India fue donde él predicó el evangelio, donde cientos y miles de personas se convirtieron a Cristo. Incluso de las personas que se convirtieron fueron los de la realeza. Ahí en la historia se describe en el momento en que una de las amigas de la hermana del rey le viene y le cuenta acerca de que alguien está predicando el evangelio y que los milagros son hechos y cómo eso transformó su vida. Inmediatamente ella le dice: quiero ir y conocer a tu maestro, quiero ir y conocer a ese hombre. Y le dice: bueno, tienes que ir a tal lugar, ve y ahí lo vas a encontrar. Y ella fue su manera
Su vida fue impactada de tal manera que se convirtió también a Jesús. Ella vino y le contó también a su cuñada, que era parte del reino, fue y también se convirtió a Jesús. Cada persona que escuchaba de la boca de Tomás predicar ese evangelio se convertían. Sin embargo, cuando el rey se entera de que su hermana, de que su cuñada se había convertido y estaban tan fascinadas con aquello, él se enoja y manda a sus sirvientes a que vayan por Tomás y terminen con él. La orden que les dio fue: métanlo al horno de fuego. Y dice la historia que en ese momento que meten a Tomás en ese horno encendido, una vez que él entró, ese horno se apagó. Y ellos se quedaron totalmente sorprendidos de ver a qué Dios es el que adoraba y predicaba Tomás para que pudiera apagar automáticamente ese fuego. Iglesia, es de reconocer a cuál Dios tú adoras, es de reconocer a qué Jesús tú sigues, saber que si sigues a Jesús, entonces tu vida no se va a perder, entonces tu familia no se va a perder, porque aunque tú no sepas con claridad dónde estás caminando, si le sigues a Jesús, Él sí sabe por dónde está caminando, Él sí sabe hacia dónde te está llevando, Él sí sabe lo que está haciendo, y esa es la garantía que cada uno de nosotros tenemos. El rey se enoja y le dice: quiero que vayan por él. Y el rey directamente se comunica y se encuentra con Tomás y lo obliga a que adore al Dios de él. Lo vuelve a amenazar de muerte y le dice: quiero que adores a mi Dios. Y el Dios de ellos era el Dios del sol. Y en ese momento Tomás le dice: ok, yo lo adoro, pero si yo al adorarlo ves que se derrite esa imagen, entonces tú vas a creer en mi Dios, en el Dios que yo tengo. Y en ese momento dice que Tomás en su lengua natal mandó al demonio alojado en la imagen del sol que tan pronto como él doblara sus rodillas ante ese ídolo iba a ser destruido. Y Tomás accede a adorar al Dios del sol, y en esa parte de la historia me quedé sorprendida, así lo va a adorar. Sin embargo, la oración que él hace es la siguiente. Dice: adoro, pero no a este ídolo. Adoro, pero no a este montón de metal. Adoro, pero no a lo que esta imagen representa. Adoro, sí, pero adoro a mi Señor Jesucristo, en cuyo nombre te mando a ti, demonio, escondido en el interior, que ahora mismo seas destruido. Y dice la historia que en ese momento esa imagen se derrite. Se derritió. Tomás tenía claro a quién estaba sirviendo, a quién estaba adorando, a quién estaba siguiendo, y toda esa convicción que había en su espíritu provocaba que no hubiese una sola persona que no fuese testigo del Dios que él tenía, del Jesús que había muerto y resucitado. Y eso habla de que Tomás tenía tanta convicción de la victoria que Dios les había entregado. Y es de analizar si es esa misma convicción que tú tienes en tu corazón. Yo siempre digo que el día que yo recibí a Jesús, recuerdo que me dieron una palabra de ciencia y me dijeron muchas cosas de mi vida, y eso realmente me sorprendió. Pero no fue eso lo que a mí me llevó a aceptar a Jesús, sino que yo siempre había creído que existía Dios. Sin embargo, en ese momento yo recibo a Jesús porque por primera vez había sentido tan real a Dios, sentí tanta convicción dentro de mi vida, y es ahí donde yo decido confesar a Jesús como mi Señor y Salvador. Era de tal manera la convicción que tenía Tomás en su corazón que no es coincidencia, y entonces no es raro que su ministerio lo hayan comparado tanto con el de Jesús. No es coincidencia que hayan dicho que se parecía tanto a él. El rey se enoja y dice que toma una espada y en ese momento la atraviesa
en el pecho de Tomás. Y es ahí donde él muere. Tomás muere mostrando el poder de su Dios. Su muerte no fue cualquiera. Su muerte no fue por causa de una enfermedad. Fue por causa de defender, proclamar, atesorar, abrazar al Jesucristo que lo había acompañado por tanto tiempo. Fue por causa de creer en su Dios. Muere de la manera más digna. Y es la manera, iglesia, en la que cada uno de nosotros debemos vivir y asegurarnos de que el día que nosotros podamos partir de esta tierra sea de la manera digna en la que lo hizo Tomás, con total convicción en tu corazón, que la próxima vez que aparezca algo que quiera amenazar tu fe, puedas hacer esa convicción, que esa confesión que hizo Tomás: Señor mío y Dios mío. Que la próxima vez que quizás tú le sirves a Dios, venga la duda a tu corazón, tú puedas realmente estar firme y tener esa necesidad que tenía Tomás, de que esas marcas realmente iban a ser válidas, realmente iba a realizarse. Cada uno de ustedes tienen un llamado por parte de Dios. Y yo creo que acá la mayoría o todos hemos de saber cuál es. Hay cosas que Dios te ha dicho, pero de todas las que te ha dicho, ¿cuántas de esas hemos creído realmente? ¿Cuántas de esas hemos abrazado y hemos peleado y la hemos defendido? Que tú puedas, la próxima vez que tú digas: por desánimo no quiero ir a la iglesia, por desánimo no quiero servirle a Dios, tú puedas hacer memoria de la vida de Tomás. Yo voy a procurar hacer memoria de la vida de este hombre y creer todos los días que lo que Dios tiene contigo se va a cumplir, porque hay marcas que hablan de eso. Creo que te pongas sobre tus pies.